Bienvenidos a Educativa TV. Qué bueno que usted está con nosotros, así como cada 8 días, pues tenemos una cita. Mire, hoy vamos a hablar de algo también muy importante, como cada reunión que tenemos aquí en este programa. Vamos a platicar con el maestro Javier Quintana Torres. Él hizo una tesis sobre el papel de los cuidadores y la obesidad infantil. ¿Quiénes son los cuidadores? ¿Cuál es su responsabilidad en esto? Pues ahorita nos va a explicar él, pero yo antes le adelanto que me imagino que somos los padres de familia, los tutores, los maestros, en fin, toda aquella persona que tiene que ver con las niñas y los niños y la alimentación de ellos. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Qué interesante tema y sobre todo pues sumamente importante porque viendo estadísticas nos damos cuenta que en México ya es un problema de salud, la obesidad en general, la obesidad infantil pues vemos que también se ha vuelto un problema grave. Así es, sí, las últimas décadas, específicamente los últimos años, ha habido un repunte en la cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas como lo es la situación de obesidad. Antes estaban las enfermedades infecciosas al punto de la mortalidad en la población mexicana. ¿Y qué surge en los últimos años? Pues que aunado a esa cuestión, también pues hay un aumento en estas enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, es preocupante la situación que estamos viviendo ahorita la comunidad mexicana en cuanto a la obesidad, ¿no? Que se está presentando con prevalencias constantes, ¿no? Y aquí en el estado de Sonora, pues no se queda atrás, ¿no? Genéticamente el sonorense pues es delgado, o hasta hace algunos años, como bien lo mencionabas, habíamos sido delgados los sonorenses, pues por el clima, porque se camina mucho, por la alimentación tan sana que tenían nuestros antepasados. Ahorita por lo mismo rápido del tiempo, de los tiempos que estamos viviendo, pues comemos cualquier cosa o no comemos, y cuando comemos en el día, pues lo que encontramos o nos atragantamos. Todo esto tiene que ver, ¿verdad?, en que se vaya moldeando la figura pues de otra forma. Así es, sí, todo este proceso de urbanización que ha estado en los últimos tiempos, toda la cuestión de la pavimentación, pues la cuestión del transporte, ha generado pues que sí, al menos los sonorenses sí empiecen a desarrollar pues prevalencias constantes al desarrollo de obesidad, ¿no? En días anteriores hay un investigador de la Universidad de Sonora que estuvo haciendo una investigación para encontrar el gen que hace que el sonorense sea más propenso a desarrollar obesidad que en otros estados, ¿no? Pero sí tiene que ver toda esta cuestión del desarrollo de la obesidad con estos procesos cambiantes que hemos tenido de la industria alimentaria, de la cuestión del transporte, de la urbanización que tenemos aquí en la ciudad. Y aparte de que es parte de este comportamiento alimentario del sonorense, la ingesta de harinas, de las grasas, de los refrescos, que últimamente, como menciono, pues ha estado como en un despunte, ¿no? La población que escogiste para tu análisis, para tu tesis, sí. ¿En qué rango de edad está? Ellos y ellas varían entre los 6 y los 12 años de edad. Es población que se atiende en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Niños de educación básica. Así es, educación primaria. Educación primaria. Así es, sí. ¿Qué encontraste en esta investigación, primeramente, así en los niños? Bueno, el objetivo de mi investigación radicaba en conocer desde la antropología médica, que fue la corriente teórica en la que yo me focalicé para dar respuesta a las preguntas de investigación, era entender cuáles son esas representaciones, esas prácticas sociales que tienen los cuidadores de niños y niñas sobre el proceso de atención a la obesidad, ¿no? Es población que se atiende en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, específicamente en la clínica de obesidad y nutrición del hospital. Trabajé con 8 familias, con 8 grupos domésticos, en donde quien estuvo al frente de este cuidado, en 7 de los 8 casos fueron mujeres, fueron la mamá o fue la abuela, ¿no? En el otro caso fue el papá del niño. Trabajé con 4 niños, trabajé con 4 niñas, que su edad fluctuaba entre los 6 y los 12 años, ¿no? Lo que pude encontrar
sí fue una responsabilidad muy marcada en el hecho de ser papá o de ser mamá del niño que tiene esta situación de salud en específico, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es aquí el punto? El punto es que, bueno, en asistencia a la institución médica, allí reciben un tratamiento a lo largo de 2 años aproximadamente dura este tratamiento, donde reciben una serie de recomendaciones nutricionales, sociales, alimenticias, ¿sí? En donde se presenta tanto los papás como los niños en una consulta. Entonces ahí se les empieza pues a explicar y a recomendar estas acciones a seguir para que la situación de salud que tiene el niño y la niña se minimice, ¿no? Incluso se puede erradicar hasta cierto punto la situación de obesidad, ¿no? Pero en estas 8 familias estudiadas, se deduce que fue un problema alimenticio en los orígenes del niño, o puede ser también el problema, pero junto con alguna deficiencia hormonal o algún tipo de problema, pues. Muy bien. Eso no logré documentarlo porque no era el objetivo de la tesis encontrar la causalidad de cada uno de los casos de por qué habían desarrollado obesidad. Pero lo que sí pude encontrar fueron generalidades en cuanto a la atención que se brinda, ¿no? Tanto los cuidadores como las cuidadoras reflejan mucho sobre la cuestión, por ejemplo, de la actividad física, ¿no? Los espacios para hacer actividad física, sobre la cuestión alimenticia y también sobre actividades sedentarias que tienen los niños, que eso sí repercute en el desarrollo y en el constante pues presencia, ¿no? de la obesidad en los niños. Esas son como generalidades que encontré en los 8 casos. Es que muchos padres de familia a lo mejor piensan como yo, nosotros los que somos de mi generación, incluso tu generación que eres mucho más joven, pero salías al patio o salías a la calle o salías al parque a jugar con la bicicleta, con la cuerda, con la pelota, pero ahora ¿cómo dejas salir al niño? Pues ya te quedas con una preocupación tremenda de que los niños no pueden ni siquiera salir a la banqueta a jugar con los patines como lo hicimos nosotros en nuestros tiempos. Así es, y aquí 3 cosas bien importantes, ¿no? Que ahora que menciona eso, porque en el discurso de las cuidadoras y los cuidadores se refleja esa preocupación, en primera instancia, por la condición de los parques y la infraestructura. Mencionan que no se tiene la infraestructura adecuada, o que, por ejemplo, la situación de violencia, por ejemplo, que se vive a lo mejor en las tardes, que es cuando pueden salir los niños, están como con esa preocupación. Aparte, como bien menciono, la seguridad que hay en las colonias, ¿no? El hecho de que ya no es tan factible que un niño salga solo o una niña salga sola a un parque que se encuentra a 3, 4 cuadras de la casa donde viven, porque se quedan con esa preocupación del saber, pues, con quién está jugando, quiénes o qué personas se encuentran alrededor de ellos, ¿no? Y la actividad de los padres no les permite acompañarlos. Así pues, en es. muchos casos. Y otra situación, el clima. El clima lo mencionan mucho porque cuando pueden salir ellos a hacer actividad física que les puedan acompañar a los niños, pues ya es muy tarde, entonces tienen ciertas actividades, parte de las rutinas domésticas que les impiden poder salir a acompañar a sus hijos a hacer esas actividades físicas, ¿no? Sin embargo, fíjate que últimamente los parques de Hermosillo, te voy a hablar de lo que conozco, yo me imagino que en algunos otros municipios también, pero los parques de Hermosillo ya cuentan con aparatos para hacer ejercicio. Esto es muy bueno y cada vez se ve más población, tanto adultos como niños, niñas y niños, haciendo ejercicio en estos aparatos. Así es, sí, efectivamente ha habido avances en estas cuestiones de políticas que se han implementado para hacer modificaciones a estos parques comunitarios. Sin embargo, reitero la preocupación de los padres de familia y de las cuidadoras, de los cuidadores que estuvieron en el estudio. Ellos están ubicados en diversas partes de la ciudad de Hermosillo, unos al norte, otros al sur, al este, al oeste, en el centro, pero reiteran mucho que en los parques, ya en el turno nocturno o a partir de las 6, 7 de la tarde, hay presencia de jóvenes que están haciendo uso y abuso de sustancias nocivas. Entonces eso les genera pues de más inquietud, ¿no?
a los padres de familia el hecho de que vayan con sus hijos y estén viendo o estén incluso hasta oliendo ciertas sustancias que se están consumiendo en los parques, ¿no? Y esto también fue reiterado en los discursos de los cuidadores y las cuidadoras. De las 8 ¿sí? familias. Sin embargo, sí, sí hay presencia de niños y de cuidadores que están haciendo actividad física en los parques, ¿no? Eso ha sido visible, ¿no? También. También entrevistaste a los niños. ¿Cuál fue el sentir de los niños ante el problema? Sí, si bien el estudio radicaba en un principio en hacer entrevistas con los diversos actores que están presentes en este proceso de atención, pero por cuestiones de tiempo de la investigación solamente me focalicé en los cuidadores y las cuidadoras. Sin embargo, cuando realicé las entrevistas, que fue la herramienta con la cual pude obtener información, había presencia de los niños y de las niñas y tuve oportunidad de platicar con ellos. Y básicamente con ellos lo que indagó, pues el énfasis fue la participación, el cómo participan en su proceso de atención. Entonces eso fue lo que recobré, la participación que ellos tienen en ese proceso. En el proceso. Así de es. esto platicamos ahorita. Perfecto. Que regresemos, ¿te parece, maestro? Sí, claro. Usted quédese con nosotros porque ahorita que regresemos vamos a ver también el papel importante en esta situación de los mismos niños y las niñas. Ya regresamos y seguimos platicando sobre este problema que cada vez se ve, desafortunadamente, se ve pues más grande, ¿no? Que ya como comentabas, maestro Javier Quintana, que se está volviendo un problema de salud pues delicado. Sí. Entonces, antes de irnos al corte, hablábamos de la participación del niño, ¿cómo participa? ¿Cómo participa? Pude detectar en el discurso tanto de los cuidadores como de los niños la manera en cómo ellos participan en este proceso de atención y lo ponían claramente en 3 funciones. 1 es la elaboración de la comida en casa, 2 es en la consulta que tienen con el médico, con el nutriólogo, y 3 en la ida al súper o a la ida al mandado. En estas 3 participaciones que ellos tienen, hay una presencia cruzada del cuidador. Es decir, que aunque el niño y la niña tengan la posibilidad de participar en estos procesos, están siempre vigilados por el papá o por la mamá, o incluso por las abuelas chipilonas, que fue algo que me saltó mucho en los discursos, la presencia de las abuelas. Sí, que no le des dulces, entonces la abuela, ay, uno, ¿qué tiene? Sí, o que, por ejemplo, ya les hacen el plan alimenticio a los niños, incluso la abuela dice, pues es que se quedó con hambre, ahí le va otra tortillita, ¿no? Y le dan la tortilla de harina, o incluso las niñas y los niños se acercan con las abuelas para decir, es que no he comido, o me quedé con hambre. Entonces las abuelas, en este afán de quererlos consentir, pues le dan ciertos alimentos que ellas a veces conocen de que ya no se les pueden dar, ¿sí? Por estas recomendaciones que se les han marcado en las consultas. ¿Es diferente la situación de niñas y niños? En un principio se trató de indagar sobre las diferencias en cuanto a la atención que reciben por el sexo que presentan. Sin embargo, no se logró visibilizar estas desigualdades porque en los discursos aparecía de manera indiferente. O sea, el hecho de ser niña o niño no representa una diferencia para el atenderlo. Lo que sí fue marcado fue que, por ejemplo, en uno de los casos que una niña iba al parque para hacer actividad física, sí la mamá mencionaba que ella tenía que acompañarla porque no podía ir sola. Entonces, también yo tenía como una hipótesis de que, por ejemplo, la elaboración de la comida iba a ser específicamente cuestiones de las niñas, ¿no? Por este estereotipo que se tiene de género. Sin embargo, también en el discurso aparece que los niños colaboran en la elaboración de la comida, ¿no? Ellos se guisan con supervisión, pues obviamente de papá y de mamá. Ellos pican hasta cierta parte de frutas o verduras, pero siempre están supervisados por los cuidadores. El problema en la escuela, el bullying con estos niños, ¿detectaste? Sí lo detecté, incluso hay una parte amplia de la tesis donde lo manejo bajo el concepto de estigma, que es un concepto utilizado desde tiempos antiguos con los griegos para visibilizar aquellas cuestiones que no fueran normales dentro de la normalidad.
Entonces, en la escuela es muy notorio los comentarios que hacen ofensivos los mismos compañeritos y compañeritas de las niñas y de los niños que tienen esta situación de salud. El hecho de decirles adjetivos como feo, como gordito, como ballenita, como puchi, o sea, son diferentes adjetivos que los descalifican y hasta cierto punto se presentan en consulta y muchas veces tienen que ser referidos al área de psicología del hospital por esta cuestión emocional que tienen, ¿no? Incluso algunos niños ya no quieren regresar a la escuela, incluso otros niños han tenido problemas de comportamiento en la misma escuela, peleas con los mismos niños por estos discursos que entre ellos mismos se echan como carrilla. Uh-huh. Todo este estudio para la tesis de maestría, que sé que tiene varios capítulos, tuve la oportunidad de verla, ¿a dónde va dirigido? ¿Hacia qué? ¿Cuál es el planteamiento final con este estudio y de lo que se deriva de él? Muy bien. Básicamente lo que yo trato de recuperar en ese estudio es el tratar de entender y saber cómo atienden los cuidadores, pero más que nada, por ejemplo, en la cuestión de los servicios médicos, que es donde se está presentando pues estas personas a recibir atención, que ellos conozcan lo que hay detrás de la consulta, porque ciertamente muchas personas entienden de que el hecho de atenderlo lo manifiestan como nada más se atiende en el área médica y nada más en consulta, cuando realmente la atención es tan amplia que la atención donde se hace realmente es en la casa. Entonces, por situaciones diversas, muchas instituciones médicas no pueden realizar visitas domiciliarias o no tienen el tiempo o los recursos para hacer estas visitas domiciliarias, que creo que los profesionales, por ejemplo, el área de trabajo social lo podemos hacer y dar un seguimiento en la casa, ¿no? Entonces, esta tesis abona eso, lo que pasa detrás de la consulta, lo que pasa en las casas, lo que pasa en el tratamiento ampliado que se hace atrás. Entonces, parte de las recomendaciones es eso, abrirle espacio a estudios cualitativos como lo fue esta investigación para conocer lo que está pasando con los actores que están afuera, que no están en el área médica, sino que están en la parte externa y donde se está presentando la atención. Si bien se dejan en la tesis una serie de recomendaciones, tanto teóricas como también operativas para el personal médico, que en este caso del Hospital Infantil la atienden, ¿no? Igual también a servicios de salud, ¿no? Que el próximo año se tiene la reunión de investigadores de salud y me gustaría mucho poder pues presentar este trabajo que se llevó a cabo, ¿no? En esta investigación de las 8 familias y lo que lograste ver detrás de ello, ¿se permea el cambio de actitud en cuanto a alimento, en cuanto a convivencia con estos niños y sobre todo a ejercicio? Sí hay cambios, pero son lentos, son paulatinos. En el discurso aparece mucho el hecho de que los niños ya saben lo que deben y no deben comer. Incluso las cuidadoras, ellas mencionan en un caso que ella tiene en su refrigerador, la cuidadora, ciertos alimentos, no sé, refrescos, embutidos, pero dice, y sin embargo, en que los tengo yo ahí, mi niña ya sabe que eso no lo puede comer, ¿sí? Incluso la niña también, ella refiere, cuando estamos comiendo yo tengo mi comida aparte. O sea, los demás miembros de la familia, que es una cuestión también negativa el individualizar esta atención, ella dice que ella puede estar comiendo sus frutas, sus verduras, su ensalada, pero los demás miembros sí pueden estar tomando refrescos, sí pueden estar comiendo harinas. Sin embargo, ella dice que es por su bienestar. O sea, hace falta convivencia pues en un ambiente donde se pondere la situación del niño. Sí, y no individualizar, porque al final de cuentas, como lo hacen bien en el hospital, la atención debe ser una atención integral. No por el hecho de que la niña esté diagnosticada con obesidad, quiere decir que los demás miembros van a seguir con su rutina común o su rutina diaria, sino que se debe de adaptar porque todos deben de entrar en ese proceso de atención. No podemos nada más estigmatizar y individualizar a la persona que tiene obesidad, también en personas grandes, ¿no? Debe de ser una atención integral para que sea funcional este proceso de atención. Para
bueno, sé que no eres nutriólogo, eres trabajador social, Así es. pero supongo que partiste en la tesis de quién es un niño o una niña obesa, porque ahorita la palabra está muy llevada y muy traída. Si tienes kilos de más en cuanto a tu estatura, peso y algo así, ya eres obeso. Y a lo mejor en los adultos no nos marca tanto, que sí nos marca, pero en los niños yo creo que es más agresiva la palabra. Sí, ciertamente me apoyé con personal de nutrición del hospital infantil para tratar de entender toda esta cuestión médica, más que la cuestión sociocultural, que fue lo que abonó esta tesis. Me apoyé con ellos porque sí, cuantitativamente la biomedicina se ha encargado de podernos apoyar para tratar de medir cuando una persona o cuando un niño o niña tiene obesidad o presenta obesidad, ¿no? Y hay una serie de fórmulas que se utilizan con el índice de masa corporal para determinar que en tantos percentiles se presenta sobrepeso, peso normal, obesidad tipo 1, tipo 2, obesidad mórbida. Y fueron ellos los que me orientaron con este proceso de tratar de entender cuantitativamente cómo se mide la obesidad. Y sí, la presencia de la palabra obesidad está muy marcada y sí genera inquietud a los niños, eso es inevitable. Sí, porque en algunas otras familias, y conozco de cerca casos, se presenta el otro problema, que las mamás no quieren niñas, sobre todo gorditas, y la niña pues no come nada también y se presenta otro problema de salud. Así es, sí, es que tiene que ver mucho con esta cuestión que nos han dejado medios de comunicación, por ejemplo, el tener el estereotipo de por ejemplo, de una mujer que sea esbelta, que sea blanca, que sea alta, cabello largo. Entonces, muchas veces se tiene como este temor al no caer en el estereotipo normal de una persona, ¿no? Incluso estereotipos de género también al hombre, ¿no? Que se dedique al trabajo, que no haga cuestiones de la casa, y la mujer que esté en la casa, que esté cocinándose. Son estereotipos culturales que tenemos tan marcados, que nos hacen modificar ciertos aristas de nuestra vida. Así es. Maestro, ya para terminar con la plática, ¿algún punto que quieras agregar al respecto? No, nada más agradecerles mucho el espacio que me brindan para promocionar esta investigación, y pues la tesis ya está en el colegio, está lista para ser leída, y ahí pueden consultarla en el Colegio de Sonora. Pues muchas gracias, maestro, y felicidades por abordar este problema que de veras, si no nos ponemos las pilas todos, se nos puede hacer así como que una bola, pues una masa de hielo, ¿no? Todo esto. Pues gracias a usted, y aquí los espero dentro de 8 días para platicar sobre otro tema sumamente interesante.